Bueno, dentro entonces de ejercicios de funciones vectoriales, uno podría llegar a encontrarse con un ejercicio como este, lo voy a poner un poquito más grande, en el que se tiene la siguiente situación. Se supone que tenemos un proyectil que se dispara con un ángulo de elevación alfa, ¿no? Entonces, vamos a modelizar esta situación a partir de un gráfico. Tengo un proyectil que está ubicado, a propósito lo ponemos en el origen, que se dispara a una cierta velocidad inicial y con un ángulo de elevación alfa también inicial. Entonces este proyectil se dispara en una dirección y sentido y nos da este vector, el vectorcito que sería V0. Esto es un vector de posición inicial que marca la velocidad. Si se supone que la resistencia al aire es infinita, insignificante, y que la única fuerza que actúa como fuerza externa es solo la fuerza de la gravedad, nos pide determinar la función posición de este proyectil instante a instante. Una vez que yo pueda encontrar cómo se describe la función posición de este proyectil, que de alguna manera busque cuál es el valor del ángulo de inclinación en el que se tendría que estar disparando este proyectil para que se maximice el alcance. ¿Quién es el alcance? Como él lo dice, esta distancia horizontal. La distancia, digamos, que se obtiene desde el punto de partida hasta cuando choca con el piso nuevamente. Quiere que averigüemos después de haber encontrado R de t, en qué ángulo yo tendría que estar tirando ese proyectil para que esta distancia sea lo más grande posible. Eso, digamos, como una segunda parte del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer, importante, es reconocer quién es la función posición. Entonces, la idea es que instante a instante, este proyectil, lo único que tiene como fuerza que actúe es la fuerza de la gravedad. La única. Entendiendo entonces que la única fuerza, que sabemos se escribe como masa por aceleración, es la de la gravedad, entonces sabemos muy bien que primero la dirección sobre la cual apunta esa fuerza de gravedad es en dirección del eje Y, y específicamente el sentido de, digamos, hacia abajo, para valores de Y negativo. Por lo tanto, esa fuerza que actúa la puedo igualar a menos m por g por el versor j, entendiendo que g es lo que nosotros conocemos como la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Partiendo de esta ecuación, voy a poder encontrar esto. Entendiendo también en esta modelización que la posición inicial es el origen y que tengo un vector velocidad inicial también conocido. Obviamente voy a tener que antiderivar dos veces, pero en ese antiderivar dos veces también conozco dos condiciones iniciales que se tienen que verificar, lo que va a hacer que yo pueda encontrar con unicidad a esta función R de t, que va a ser esa función posición instante a instante. Entonces, bueno, cancelando m, el valor de la masa, nos queda esta expresión. Este A, ustedes ven ahí, que yo lo saqué como captura del libro, el A está en negrita. Y si es negrita, ¿qué tengo que interpretar yo? Es un vector. Es un vector. Estamos trabajando en el plano, por lo tanto este vector es un vector que tiene dos componentes, ¿no? Este A, que yo lo llamaría A raya, es un vector que tiene como primera componente 0 y como segunda componente menos g. Ese sería la notación en vector, que acá está escrito a partir de lo que sería una suma vectorial, porque aparece el versor fundamental j. Entonces yo sé bien que si quiero calcular v de t, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta función aceleración? Derivarla. A la aceleración. Integrar. Ah, claro.
La derivada de la función velocidad es la aceleración, y cuando yo quiero entonces ahora encontrar la velocidad conocida a la aceleración, lo que voy a tener que hacer es eso. Integrar esa función aceleración que conozco un dato inicial. ¿Cuál es el dato inicial? Que yo conozco el vector velocidad en el instante inicial. Ese vector velocidad es el que acá, fíjense acá lo usa en negrita, lo llama v negrita sub 0. Eso es un vector. Como vector, yo lo escribo en la notación vectorial conociendo que siempre a todo vector yo lo puedo descomponer en módulo del vector por el coseno del ángulo, módulo del vector seno del ángulo. Esa es la manera en la que podemos siempre descomponer a un vector conociendo su módulo y conociendo el ángulo que forma con el semieje x positivo. Como a mí me dan el ángulo, se supone que hay un ángulo alfa que forma con el semieje x positivo, puedo descomponer al vector inicial v sub 0 de esta manera. Entonces, lo que va a venir a continuación es justamente hacer este proceso de calcular la integral indefinida y luego conocer que en el instante inicial este es el vector que tiene que estar para el vector velocidad. Vamos a la próxima placa. Vamos a ir viendo de a poquito esto. Esto es captura del libro y de acá del costado lo fui como desmenuzando un poquito más. Dijimos, v de t va a ser la integral de esta función aceleración. La función aceleración, ¿quién dijimos que era? Menos g de t, en este caso, g de t no, g diferencial de t, y acá por j. Había que integrar por cada una de las componentes. Cuando yo integro, en este caso la aceleración es constante, al integrar menos g, me va a quedar menos gt por el versor j, más lo que no me tengo que olvidar, que es el vector de constantes arbitrarias. Esto es un vector de constantes arbitrarias. Si yo tuviese que escribir este vector v en componentes, no con esta suma vectorial, tendría que estar escribiendo esto. v de t es, primera componente, la constante arbitraria, porque según el versor i, lo único que está involucrado acá es la primera componente de este vector de constantes arbitrarias, coma, y la segunda componente sería menos gt más c2, que sería la otra constante arbitraria. Este sería el vector. Ahora, yo conozco que el vector evaluado en el momento inicial coincide con ese vector v sub 0 que me dijeron que es un dato del ejercicio. Entonces, pidiendo esa condición, es donde va a aparecer quién es, en definitiva, este vector de constantes arbitrarias. No sé si está puesto acá o más adelante. Sí, está puesto acá. Esto, que no es más que v de t, poniendo las condiciones de la posición inicial, las constantes C1 y C2 están determinadas justamente por estos numeritos. Menos GT aparece acá, fantástico, y esto sería lo que nosotros llamaríamos el valor de C2, y este es el valor de C1. Conociendo que B en 0 es el vector que tenía como dato de la placa anterior, esto. V en 0 es este vector. Una vez que hice entonces esta primera instancia de antiderivación, ahora tengo que buscar la función posición. Y como la derivada de la función posición es la función velocidad, evidentemente para encontrar r de t, lo que voy a tener que hacer es integrar la función velocidad. Y eso lo voy a hacer de nuevo por cada una de las componentes. Lo tenemos acá. Si esto era nuestro vector velocidad, R
sale de antiderivar. Entonces me queda menos g t cuadrado sobre 2 por el versor j. Este que es un vector constante, me va a quedar t por el vector, más, de nuevo, un vector de constantes arbitrarias, que sería un vector formado por D1, D2, D3, constantes que voy a tener que determinar sabiendo alguna información acerca del instante inicial. Y lo que yo conozco es que en el instante inicial, ese proyectil parte del origen. Es decir, R raya en el instante inicial coincide con esto. Al poner esas condiciones en un reemplazo de esta ecuación, aparece en definitiva cómo queda la expresión de todo lo que es la función posición, que es esta. Como el instante inicial estoy en el origen, al reemplazar la t por el 0, esto se anula, y el vector d termina quedando entonces el vector nulo, de constantes nulas. Pregunta, profe. ¿Por qué hay D1, D2 y D3? Ah, no, perdón. Error mío eso. Gracias. Me quedé en el espacio con el ejemplo anterior. Estamos en el plano. Gracias por marcármelo. Es D1, D2. Sí. Bueno, entonces ahora el vector D1, D2 es el vector nulo. Por lo tanto, acá encontré una expresión que tiene la función posición, que lo que yo puedo hacer en esta parte es escribirla bien por componentes. Fíjense que esta parte solo está afectada por el versor J, o sea que ahí yo tendría que escribir que esta parte es el vector 0, menos 1/2 g t cuadrado. Más. Y este vector que está acá es B0, que es el que habíamos puesto como vector de condición inicial, multiplicado por t. O sea, es módulo de B0 por el coseno de alfa, módulo de B0 por el seno de alfa, todo multiplicado por t. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar acá por t y acá por t también, ahí al final. Cuando sumo estos dos vectores, ¿cómo me queda? La primera componente es 0 más módulo de B0 coseno de alfa por t, o sea, módulo de B0 coseno de alfa por t, coma, las segundas componentes, menos 1/2 g t cuadrado, más lo que quedó acá, módulo de B0 seno de alfa por t. Esto sería mi R raya de t, que es lo que está puesto acá. Primera componente multiplicado por el versor i, más esta segunda componente multiplicado por el versor j. Solo que en esta segunda componente, acá la presentación es con la resta en el medio. Es lo mismo. Así que, a partir de los datos iniciales, pudimos encontrar una función vectorial que me indica la posición de la partícula o del proyectil instante a instante. Si esta función vectorial ahora la quiero transformar en que me dé ecuaciones paramétricas de la curva que está describiendo ese proyectil instante a instante, lo único que tenía que hacer era escribir x igual a la primera componente de la función vectorial y igual a la segunda componente de la función vectorial. Esta era la manera de encontrar lo que nosotros llamamos las ecuaciones paramétricas de la curva que va describiendo ese proyectil instante a instante. ¿Se acuerdan que hicimos esa separación de si esta es mi curva? En este instante yo digo, esto, así, es R raya de t. Y este puntito es el puntito que tiene como componentes x de t y de t. Bueno, no me alcanzó el lugar. Y de t y de t. Era una diferencia entre lo que es la función
vectorial, la función vectorial me da un vector, si solo me quedo con el punto final de la flecha, es donde voy haciendo el dibujo de la curva. Y estas serían entonces las ecuaciones paramétricas de esa curva. Lo que nosotros habitualmente lo escribiríamos de manera vertical. X igual a el módulo de B0 por el coseno de alfa por t, e Y igual a todo esto. Lo escribiríamos así, habitualmente. Hice, digamos, la primera parte de la tarea. Encontramos la función vectorial. Lo que nos está faltando, según lo que pide el ejercicio, es que nos fijemos cuál debería ser el ángulo de inclinación para que esto sea máximo. Entonces, ¿cómo se puede pensar en eso? Este punto, por ejemplo, de acá, ¿cómo lo obtengo? ¿Qué condición cumple este punto, que es el momento en el que el proyectil impacta con el suelo nuevamente? Un punto que está sobre el eje X. Es un punto que, ¿qué características tiene sus coordenadas? El I vale 0. Sí. Entonces un punto así va a ser X0. O sea que nosotros, para un ángulo concreto sobre el cual se está tirando este proyectil, podríamos encontrar el punto de encuentro del proyectil con el suelo, fijándome para qué valor de t yo tengo que su I vale 0. ¿No? Suponiendo que eso lo tengo calculado, necesito ahora que esto, que es su primera coordenada, sea lo más grande posible. A esa coordenada la quiero maximizar. Calculo un tiempo t para el que la ecuación de y es 0 y lo evalúo en la ecuación de la componente x. Sí. ¿Y después qué hago? Perfecto. Y ya me dio la distancia máxima. Ya te dio d, digamos, esta distancia, el valor de la x. ¿Y después qué quiero hacer con eso? Según lo que pide el ejercicio, ¿no? Vamos a calcular el ángulo. Que esta distancia sea lo más grande posible. ¿Mm? Bueno, todo eso que fuiste diciendo fue correcto, ahora hay que apuntar a esa parte de que sea lo más grande posible. Entonces, bueno, por supuesto, esto que veníamos diciendo, esa distancia horizontal la voy a obtener cuando esté buscando ese punto de coordenadas x0. Entonces yo sé que la coordenada ahí del punto tiene que ser 0. Cuando voy a evaluar quién es la coordenada ahí de todos esos puntos, vuelvo a la pantalla anterior. La coordenada ahí de todos los puntos es esto. Esto es lo que yo necesito que valga 0 para encontrar ese lugar de encuentro con el piso nuevamente. B sub 0 se supone que es un número que yo conozco. El alfa se supone que a mí me van a decir en qué ángulo tendría que estar tirando el proyectil. Lo desconocido acá es t. Quiero saber en qué instante de tiempo el valor de la I es 0. ¿Se puede despejar fácil de acá el valor de t? ¿Estamos? ¿Cómo hago para encontrar el valor de t que hace 0? ¿Cómo? Con fórmula cuadrática. Claro, pero acá, ¿es necesario pasar por toda la cuadrática o hay algo que se pueda hacer más rápido? Sacas factor común t y después despejás. Exactamente, porque no tiene término, el término independiente es 0. Entonces siempre que pase que el término independiente es 0,
la forma de factorizar a esta expresión es mucho más rápida. Si yo saco t factor común, la expresión de esto me queda SB0, que en realidad para mí sería módulo de B0, por el seno de alfa, menos 1/2 G por T, porque de acá también saco un T, igual 0. Entonces, ¿para qué valores de T voy a tener que todo esto valga 0? ¿Cómo lo despejo? Menos B0 seno de alfa. Entonces, ¿qué haces? Igualo esto a 0. Ah, claro, sí. Claro, despejar de ahí el T hace que me quede que T es módulo de B0 por el seno de alfa, que lo multiplico por 2 y lo divido por G. Despejo T de acá. ¿Y el otro valor de T? 0. Y el otro valor de T es 0. ¿Qué sucede? Cuando T vale 0, que es el instante inicial, yo estoy en el origen, que es la ubicación conocida. El instante que me interesa trabajar es este, que es cuando impacta con el suelo después de haber hecho toda su trayectoria. Así que este es el valor del tiempo que necesito trabajar para calcular ahora el alcance en ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces ahora vuelvo a esta placa. Los dos valores de t que obtenemos son este y este que recién decíamos, ¿no? Fantástico. El último es el que me interesa. Entonces, ¿qué hago? De este punto calculo esta coordenada con este valor de t. Según lo que es el x, reemplazo el t por esto. Bueno, esto es lo que queda al reemplazar por este valor de t en la coordenada x de ese punto, y podríamos agrupar este B0 con este B0 en un B0 cuadrado, y después este 2 por coseno de alfa, seno de alfa, y este g que queda abajo. Esto sería el alcance. Esto ya es el alcance que estoy calculando en el momento en el que impacta el proyectil en el suelo. Por propiedades de trigonometría, 2 seno de alfa coseno de alfa es el seno de 2 alfa, y aparece el alfa una sola vez, que eso está bueno, ¿no? Y la idea es que yo ahora, conociendo que esto es el alcance, me voy a preguntar cuál debería ser el valor del alfa en ese tiro del proyectil para que este numerito sea lo más grande posible. G es una constante, la aceleración de la gravedad. De el proyectil lo que cambiaría es el ángulo sobre el cual lo tiro. Lo que no está cambiando es el módulo de su vector velocidad. O sea que esto también es constante, eso no cambia. Lo que voy a pedir para que el alcance sea lo más grande posible es que esto sea lo más grande posible. O sea que el seno debería valer ¿cuánto? 1. 1. O sea que el ángulo, para que el seno valga 1, en ese lugar de trabajo que es sobre el primer cuadrante, el ángulo ¿quién tendría que ser? Sobre el cual le calculo el seno y que el seno me dé 1. Y sobre 4. El ángulo, en realidad sí, puede ser que yo esté expresándome mal. El seno de... 90 grados. Claro. ¿El seno de qué ángulo da 1? De pi sobre 2 radianes, de 90 grados. Entonces el ángulo alfa, del que estamos trabajando acá, es quien tiene que ser pi sobre 4. Ese pi sobre 2 dividido 2. ¿Está bien? Entonces, esa es un poco la idea del desarrollo en ese pensamiento. Evidentemente, para cuando alfa, el ángulo que me están preguntando, sea pi sobre 4, 2 por alfa va a ser pi sobre 2, el seno va a ser 1, que va a ser el valor más grande posible, y entonces el alcance va a ser lo más grande posible. Desde ese lugar se puede pensar entonces la demostración de este ejercicio. Cualquier otro valor de ángulo va a hacer que el alcance sea más chico. ¿Está? Este es un ejercicio que está sobre el final de las secciones de la parte de curvas. A lo mejor es un tanto más complejo de lo que veníamos desarrollando, pero nada, que sepan que existen también este tipo de situaciones
de funciones vectoriales. Y hasta acá llegamos con funciones vectoriales. La unidad 3 estuvo compuesta por toda la presentación de superficies y la presentación de funciones vectoriales asociadas con parametrizaciones de curvas. Y estuvimos trabajando el concepto de derivada, de límite, de continuidad, de derivada, de integrales, en ese tipo de mundo nuevo de funciones que son vectoriales, diferentes a las que veníamos trabajando desde cálculo 1 y desde gran parte de cálculo 2. Bien. Ay, no tenía que cerrar ese archivo. Este es el que quería cerrar. Funciones. Voy a cerrar el otro para que no se me haga más lento todo. Voy a cerrar. No quiero guardar los cambios. Ahí estamos. Buah. Funciones de variables. Vamos a empezar a trabajar con esto, que es unidad 4. La última. Solo para estar un poco en contexto. Desde cálculo 1 que venimos trabajando con funciones que tienen un dominio contenido en R y que van a parar a un conjunto que como máximo es R. Esto es cálculo 1 y gran parte de cálculo 2. Hasta hace 30 segundos estuvimos trabajando con funciones vectoriales. Funciones que habitualmente le ponemos como una notación en R raya, donde el dominio está contenido en R, pero el conjunto de llegada es el conjunto de vectores de 2 componentes o conjunto de vectores de 3 componentes. Entonces cálculo 2, unidad 3. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar con funciones donde lo que va a cambiar es la característica del dominio. Van a ser funciones que también las vamos a llamar f, pero donde el dominio ahora va a estar contenido sobre un conjunto de R2 o un conjunto de R3 y que como conjunto de llegada tengo el conjunto R. ¿Estamos? Esto, para nosotros, va a ser unidad 4. Y vamos a tratar de hacer todo un camino explicativo de lo mismo que habíamos hecho para funciones de una variable. Cálculo de dominio, algo de gráficas, límite, continuidad, derivada. Las integrales las dejamos para cálculo 3. No nos metemos nosotros todavía ahí. Eso le dejamos el camino allanado a cálculo 3 para que tome esta parte. Porque después van a aparecer las integrales dobles, integrales triples, cosas que en serio van a ver en cálculo 3. Bueno, nada más quería como más o menos ponerlos en contexto en lo que van a empezar a ver ahora. Lo que no deja de ser es una función. Y el espíritu, la esencia de lo que tiene que cumplir una función, esto lo tiene que cumplir. Y uno sabe que una función, desde cálculo 1, es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Eso sigue siendo esencial en la definición de una función, independientemente de cuál sea la característica de su dominio o cuál sea la característica del conjunto de llegada. Cuando yo digo esa definición, es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Nunca digo qué tipo de conjunto es. Conjunto. Bueno, para estas funciones el conjunto de partida puede ser un subconjunto o el propio todo R2, o otras funciones que tienen como un conjunto dominio contenido en R3, o hasta puede ser el propio R3.
Bueno, esa es entonces la definición. En principio, vamos a trabajar con funciones de dos variables. ¿Qué quiere decir? Van a ser funciones que van a estar definidas sobre un cierto conjunto contenido en R2 y que va a parar al conjunto de los números reales. Las funciones de tres variables, que serían las que tienen un dominio contenido en R3, van a venir más adelante. Vamos a trabajar primero en este contexto. Como siempre, rango es para nosotros sinónimo de conjunto imagen, que la definición de conjunto imagen es la misma que veníamos arrastrando de cálculo 1, ¿no? Es el conjunto de todas las imágenes, considerando los elementos que forman parte del dominio de la función. ¿Qué pasa acá? Pensemos en esta situación. Esta función. La función que, evaluada en un par ordenado, me devuelve el número originado a partir de esta cuenta. O sea, tengo la ley de la función. Entonces, como para empezar este camino de presentación de funciones de varias variables, uno podría preguntarse, bueno, a ver, ¿qué significa evaluar f en el par 1, 0? ¿Qué debería interpretar? ¿Qué interpreto? Y el número que me devuelve la función cuando reemplazo la x por 1 y la y por 0. Bien. Entonces pongo 1 al cubo más 5 por 1 por 0 menos e a la 2 por 0 sobre 1 más 1. Lo que quede va a ser el valor final. En definitiva me queda 1 más 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1. Sobre 2, 0 sobre 2, 0. Digamos, una pavada. Y igualmente si a mí me pidieran calcular f en 2, 1, también es la misma historia. Reemplazo la x por 2, reemplazo la y por 1, y hago la cuenta, ¿no? 2 más. Y lo que quede, que quede. No es difícil eso. Si estoy tan acostumbrado a trabajar con funciones de una sola variable, la verdad que incorporarle uno más en esta instancia no sería un problema. Ahora, empiezan a aparecer los problemas. Me van a preguntar cuál es el dominio de la función, y a diferencia de lo que hacíamos en cálculo 1, me van a pedir que yo grafique ese dominio. Porque cuando antes, por ejemplo, en funciones de una variable, yo trabajaba con la función g de x igual al logaritmo natural. ¿Cuál es el dominio de g? Funciones de una variable, ¿eh? Lo real es positivo. Bien, o sea, desde 0 a infinito. Lo calculábamos y nadie me pedía que yo dibujara eso. ¿Qué voy a hacer? Este dibujito así. Y pinto esa parte del eje real. No, eso no me lo pedían. Sí calcular el dominio. Porque a veces el dominio tenía que ver con una ley que tenía varias cuentas que hacer y tenía que fijarme qué condiciones tenía que cumplir la X para que la cuenta realmente se pueda realizar. Es lo que nosotros llamábamos en el contexto de cálculo 1 el dominio natural de la función. Bueno, ahora la estrategia va a ser la misma. Me van a pedir que calcule el dominio, pero también me van a pedir que lo grafique. Entonces ahí voy a estar dibujando algo que está en R2, en el plano. Y pueden aparecer un montón de situaciones. Esperen que voy a ver si puedo capturar. Sí.
Insisto, el recorte. Negar. No me lo pega. Dominio. El conjunto de los pares X y pertenecientes a R2, tales que, ¿qué condición tienen que cumplir estos pares para que esta cuenta tenga sentido poder hacerla? Tal que X sea distinto de -1. ¿Hay alguna otra condición más? Al parecer no. No. Digamos, siempre que tengo una división, ya sé dónde tengo que mirar. El denominador no puede ser 0. Y en este numerador, las cuentas involucradas, para cualquier número real le puedo calcular el cubo, puedo hacer la multiplicación de dos números reales cualesquiera y multiplicarlo por 5, y la puedo elevar a 2 por cualquier número real. O sea que en el único lugar que tenía que focalizar era acá, y lo tengo. Fantástico. No tengo mucha cuenta que hacer con esto. Lo dejo ahí. Lo que sí tengo que hacer es ahora el dibujo R2 de lo que sería el dominio de esta función. ¿Qué tendría que hacer? ¿A dónde están todos los puntos problemáticos acá? Sobre la recta X igual -1. Entonces, la forma de indicar el gráfico de del dominio de esta función es pararme acá. Sobre la recta, como decías vos, X igual a -1, voy a hacer una línea de puntos. Tendría que haber hecho con color. Ven que lo hago con color, así también les queda a diferencia del dibujo de los ejes. Una línea vertical en X igual a -1, y para indicar que quiero el resto de los elementos que están en R2, lo que voy a hacer es pintar. Pintar para mí significa poner estas líneas, ojo con esta ahí que se me pasó, estas líneas, en donde estoy indicándole a cualquiera que va a leer que este es el dominio. Es todo lo que está pintado en rojo, y como ustedes saben, cuando uno pone algo con línea de puntos, indica que ese lugar no forma parte del dominio de la función. Esta sería una manera entonces de dibujar lo que es el dominio de esta función que tengo acá. No tiene mucho chiste dibujar una función cuyo dominio sea todo R2, porque tendría que dibujar los pares los ejes X e Y, tendría que estar pintando todo R2. Tiene por ahí más sentido cuando el dominio tiene algún tipo de problemas, como lo tiene este. Bueno, ya tenemos cálculo del dominio y ya vimos cómo se grafica una función, el dominio de una función. Vamos a ver a otros ejemplos que cada uno va a tener su propio problema, ¿no? Ya no me interesa calcular G en un par, ya entendimos cómo funciona eso. Vamos a apuntar a esto de poder hacer el cálculo del dominio de cada una de estas funciones. Ah, me quedó chiquitito. Ahí va. Bueno, el dominio de G está formado por los pares X y pertenecientes a R2, tales que, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir? Y sea distinto de X al cuadrado. No. Que sea distinto nada más, no. Y menos X al cuadrado sea mayor a 0, mayor o igual a 0. Mayor o igual, ahí va. Sí. Y menos X al cuadrado sea mayor o igual a 0. Eso, digamos, lo primero que escribo.
Después trataré de, en este caso que no quedó tan simple como en el caso anterior, digo, y bueno, a ver, decir que y menos x al cuadrado sea mayor o igual a 0, es pedir que y sea mayor o igual que x cuadrado. Bueno, y yo lo que tengo que hacer ahora es identificar en el plano a dónde están todos los puntos que cumplen esta condición. Todos los puntos donde su segunda coordenada siempre es mayor o igual a su primera coordenada al cuadrado. Lo que al menos puedo darme cuenta, ya que es un mayor igual, que todos los puntos que cumplan la condición del igual, van a ser puntos que seguro van a estar en el dominio de esta función. Y estos puntos, yo los encuentro rápidamente. ¿En qué tipo de curva van a estar? Esta curva apareció Una parábola. desde los inicios de cálculo 1, una parábola. Pongamos que esto es 1, esto es 1. Tengo el menos 1. Parábola. Bueno, no quedó muy linda ahí la parábola, una parábola. Ahí. Todos los puntos que dibujé ahí en esa línea en rojo son puntos que seguro en el dominio están. Esa curva lo que está haciendo es a mi plano dividirlo en dos partes. En la parte que queda como interior a esta parábola y la parte que queda por fuera de la parábola. Una de esas dos regiones es la que se identifica con los puntos que verifican esta desigualdad. ¿Es uno o el otro? Tengo que saber si tengo que pintar todo lo que está en el interior de la parábola o tengo que pintar todo lo que está afuera. ¿Cuál podría ser una forma de identificar qué región es la que tengo que pintar? Tomo un punto perteneciente a uno u otro lado, y si verifica la ecuación, tengo que pintar ese lado, y si no lo verifica, pinto el otro. Bien, entonces por ahí, siempre que puedo tomar el origen lo tomo. Acá no lo puedo tomar porque el origen ya sé que esta curva pasa por el origen y ese punto está en el dominio. Una opción, por ejemplo, ya que está acá este punto marcadito, tomo ese. Este punto es de coordenadas 0 en x, 1 en y. Entonces, considerando este punto, me pregunto si las coordenadas de este punto verifican esta desigualdad. Entonces, acá dice la coordenada y del punto, lo tengo que comparar con la coordenada x del punto al cuadrado. ¿Es realmente esto lo que se cumple? Pregunto. Sí. Sí, 1 siempre va a ser mayor o igual que 0. Se verifica esta desigualdad para ese punto, entonces lo que yo tengo que interpretar es que todos los puntos que estén en la misma región donde estaba ese punto elegido al azar, son los puntos que van a formar parte del dominio de la función. Si, por ejemplo, en vez de haber considerado ese punto, trato de buscar puntos a lo mejor que alguna coordenada nula tengan como para hacer menos cuenta. Supongamos, no sé, que se me ocurre este, que es el punto de coordenadas, lo voy a llamar Q, para no llamarlo igual, 0, menos 1. Supongamos que hubiésemos elegido ese. Me pregunto, ¿no? Su segunda coordenada, y después trato de compararla con su primera coordenada al cuadrado. ¿Se cumple esto? ¿Se cumple que menos 1 es mayor o igual que 0? No. No. Entonces ahí digo, no lo cumple, y entiendo entonces que el sector que tengo que pintar no es el sector en donde está Q, sino el sector contrario. O sea, llegaríamos exactamente a la misma gráfica del dominio, pero dependiendo de qué punto uno tenga, o el punto que eligió justo cumple la condición, o el punto que encontró no. Entonces, si hubiésemos elegido este y este punto no verificaba la desigualdad, me tenía que dirigir a sombrear toda la otra parte en la que este punto no está. Bueno, entonces esta es la gráfica del dominio de esta función. Cosas para decir, por ejemplo, esta región dibujada es una región que sería no acotada. ¿Qué significa que sea acotada?
que yo a la región la podría, por ejemplo, encerrar en un disco centrado en el origen con un radio lo suficientemente grande como para que toda la región quede metida dentro. Evidentemente, cada vez que yo quiera hacer un disco centrado en el origen, siempre va a haber parte de esta región que queda por fuera de ese disco. O sea que el dibujo que acabo de hacer de la región en rojo es no acotado. Esta región, la que acabo de dibujar en rojo, que representa el dominio de esta función G, ¿les parece que es una región que puede ser acotada? ¿Puedo encontrar un disco centrado en el origen, con un radio lo suficientemente grande como para que toda la región que yo dibujé en rojo quede metida dentro? No. Tampoco estamos muy seguros, pero no. Esto que yo dibujo es infinito. Podría seguir. Sigo y sigo y sigo. Cada vez que yo quiera hacer un disco centrado en el origen con un radio, un número gigante que se me ocurra, siempre esta parte de la parte, va a haber una parte del dominio de esta función G que va a quedar por fuera. Esta región también es no acotada como en el caso anterior. Y fíjense que acá esta línea, que yo la marco con continuidad, le indico al lector que todos los puntos que están sobre esta curva, que es la parábola, son puntos que están en la gráfica del dominio de la función. Si la función, por ejemplo, en vez de haber sido esta, elijo una G estrella, otra, ¿no? Que hubiese sido así. ¿En qué hubiese cambiado el dominio de esta nueva función con el que hice recién? ¿Qué hubiese cambiado? Y tiene que ser mayor a x al cuadrado. Sí, Entonces la parábola estaría en línea de puntos. exactamente. Como acá esto 0 no puede ser, le tendría que estar pidiendo, si voy a la versión inicial del dominio, que y menos x cuadrado sea estrictamente mayor que 0. Y aún siendo mayor estricto que 0, la gráfica de la parábola que se cumpliría con los puntos donde está la igualdad va a ser una gráfica que para mí va a ser relevante. Lo único que tengo que hacer es ponerla con línea de puntos, porque indico al lector que los puntos que están sobre la curva parábola no están en el dominio de la función, porque me traerían un problema. Estaría dividiendo por 0. Ahí habría un cambio, ¿no? Fantástico. Y vamos con esta que nos falta. Tengo que encontrar el dominio de esta función h, que está formada por los pares x, y en R2, tales que, ¿qué tengo que escribir? Menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4 sea mayor o igual a 0. Perfecto. Lo que está dentro de la raíz mayor o igual que 0. Entonces yo me aparto y digo, bueno, trato de buscarle la vuelta de encontrar algo que me ayude a poder hacer la gráfica, que es lo que falta, ¿no? Entonces digo menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4 mayor o igual a 0. Esto es lo mismo a menos x cuadrado menos 4y cuadrado mayor o igual a menos 4. Si yo divido todo por menos 4, ¿puedo? ¿Puedo dividir a cada lado de esta desigualdad por menos 4? Sí, sí. Sí, me quedaría menos x cuadrado sobre menos 4, menos 4y cuadrado sobre menos 4. Acá, obviamente, menos 4 dividido menos 4. ¿Y qué pasa con este signo? Queda igual. No, Y sí, porque multipliqué a ambos lados.
Te cambia Y la pero el número es desigualdad. negativo. Al ser un número negativo, el signo de la desigualdad cambia. Míralo simplemente así, mirá. 1 menor o igual a 10. Si yo multiplico por menos 1, menos 10, estaría mal decir esto. Porque el más chico es menos 10. Entonces, por eso pregunté si yo podía dividir en una desigualdad por un número negativo. Claro que sí puedo. Lo que no me tengo que olvidar es de cambiar el signo de la desigualdad. Va a apuntar para el otro lado. Porque es una desigualdad, un mayor igual. Bueno, demasiados menos hay. En definitiva me queda x cuadrado sobre 4 más este 4 con este 4 se va, y cuadrado menor o igual a 1. Como en el ejemplo anterior, me va a interesar a mí identificar los puntos en donde esto se cumpla por igualdad. X cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. ¿Qué tipo de curva es esa en el plano? Una elipse. Bien. ¿Cuáles serían las intersecciones de la elipse con el eje X? 0, 2 y 2, 2 y menos 2. Entonces pongo acá 2 menos 2. ¿Con el eje Y? 1 y menos 1. 1 menos 1. Yo lo que sé es que como esto es un menor igual, los puntos que se cumplan por igualdad son puntos que en el dominio de la función van a estar, o sea que el dibujo de la elipse lo hago con una línea continua, porque todos los puntos de la elipse van a estar en el dominio de la función, eso seguro. Bien, y ahora me quedo con la parte que la elipse encierra o la parte que queda por fuera. ¿Cómo lo sé? Y con la adentro porque 0, 0 verifica la ecuación. Bien, entonces yo marco este punto, que es el punto de coordenadas 0, 0. Hago esta cuenta, 0 al cuadrado sobre 4 más 0 al cuadrado, que son las componentes del punto, y me pregunto, ¿cumplen esta desigualdad? ¿Realmente esto es menor o igual a 1? Sí. Perfecto, estoy seguro que sí, 0 es menor o igual a 1, por lo tanto, la región con la que me tengo que quedar es con toda en la que ese punto que elegí está. El dominio es este. Pregunto, esta región que acabo de dibujar, ¿es una región acotada? Sí. ¿Por? Porque puedo hacer un círculo de radio 2 y abarco toda el área que cubre. Bien, yo hasta elegiría un radio más grande para no errarle, de radio 3, total. Estoy cubriendo de más. Sé que es un radio lo suficientemente grande como para que todo eso esté contenido adentro. Está muy bien, ¿eh? Esa región sí es acotada, a diferencia de los otros dos dominios que no lo eran. Bien. Ya hicimos un poco las cuentas prácticas que pedían estas funciones. Cuando voy a, insisto con esto que voy a ir transitando todo lo que fuimos viendo en cálculo 1, una de las cosas que después viene de cálculo de dominio es la gráfica. Si ustedes recuerdan, en cálculo 1, cuando uno definía para una función y igual a f de x, definía la gráfica. La gráfica estaba formada por los pares x, f de x, con x perteneciente al dominio de la función. O sea, la función es de una variable y su conjunto gráfica es una curva que está dibujada en el plano, está formada por pares ordenados la gráfica. En cálculo 2,
que estamos viendo funciones de varias variables, la presentación habitual para funciones de dos variables es z igual a f de xy. Ahora la x y la y son las que para mí van a ser variables independientes, y la z variable dependiente, que es la que va a marcar la imagen para cada par xy. Antes, en el contexto de cálculo 1, yo tenía que la x era la única variable independiente y la y era una variable dependiente, porque dependía de lo que valía la f en el x. ¿Cómo escribiría la gráfica entonces de esta función ahora de dos variables en cálculo 2? Siguiendo un poco la idea de cómo lo escribíamos en cálculo 1. La terna de pares, la terna ordenada de x, y f en xy. Eso. Con, ¿qué agregaría acá? Con x y z pertenecientes a los reales. No, X e Y perteneciente al dominio. exacto. Los pares x y pertenecientes al dominio de la función. Es copiar y pegar lo anterior, pero teniendo en cuenta que ahora el dominio está conformado por más de una variable. Está conformado por pares ordenados, hay dos variables en juego. Lo que quiero decir con esto es que el conjunto gráfica de una función de dos variables está contenido ¿en qué espacio? Esto, ¿a dónde está contenido? Con seguridad. En R3. En R3. O sea que las gráficas de funciones de dos variables van a ser superficies. Y ahí van a venir a tomar protagonismo varias de las superficies que nosotros fuimos viendo en la unidad 3. No es que toda superficie yo la puedo ver como la gráfica de una función de dos variables. No. Pero a muchas de ellas, de manera restringida, las voy a usar para verlas como gráficas de funciones de dos variables. Es lo mismo que antes con curvas. No toda curva en el espacio puede ser vista como la gráfica de una función. Pero cuando quiero hacer la gráfica de una función, hago la gráfica de una curva. Acá lo mismo. No todas superficies pueden ser vistas como las gráficas de unas funciones, pero cuando quiero hacer gráficas de funciones de dos variables, voy a dibujar superficies. Y este es el dibujito, un poco orientador. Ahora, como la superficie va a estar en el espacio, en R3, voy a tener la necesidad de dibujar los ejes coordenados X y Z, donde antes cuando trabajábamos con funciones de una variable, sobre el eje X, proyectábamos acá el dominio. Y acá íbamos dibujando todos los puntitos que formaban parte de la curva gráfica de la función. Ahora que tengo la gráfica es una superficie, al proyectarla sobre el plano XY, lo que obtengo es el dominio de la función. Antes el dominio estaba sobre el eje real, ahora el dominio está sobre el plano XY. Y por acá arriba, las ternas X y F de XY van a formar parte de la gráfica. Bueno, empecemos a graficar. Pensemos en esta situación. A mí me dice que grafique esta función. F de XY igual a menos X menos 2Y más 4. Antes que nada, ¿quién es el dominio de esta función? ¿Para qué pares ordenados tiene sentido hacer esta cuenta? O también pensando, ¿habrá algún par ordenado para el que no pueda hacer esta cuenta? El dominio son todos los reales. Casi, Mati.
¿Qué es lo que estás diciendo mal? ¿Qué es lo que estás diciendo mal? X y Z pertenecientes a los No, reales. no. Leandro no. Mm. Él me dijo todos los reales. Y yo digo que eso no. Pero tiene como una aproximación, porque de algo se dio cuenta. Pero no está bien escrito esto. ¿Qué es lo que está mal? Si yo tengo X y que... pertenecen a R2. Ah, entonces el dominio de la función, ¿quién es? R2. R2. ¿Entendiste que no había ningún problema para ningún punto? Nada más que el dominio entonces es todo R2, no R. Es habitual que pasen este tipo de problemas en este contexto hasta que uno se mete. En general ponen R. Bueno, pero a medida que van a ir avanzando a lo largo de toda la unidad 4, de a poquito se van a ir acostumbrando a ser más ducho y poner R2 cuando sea R2, que no hay ningún problema. Un dominio así no tiene sentido que lo grafique, ¿no? Porque ¿qué voy a hacer? El eje X, el eje Y, y voy a tachar todo. Mucho sentido no tiene hacer esa gráfica. Eso es si tuviese que graficar el dominio. Lo que me está pidiendo ahora es que haga la gráfica de la función. Entonces voy a la definición de gráfica de función. La gráfica de función está formada por, según lo que vimos recién, acá. Está formada por las ternas, yo lo hubiese escrito así, según lo que decía antes, X, Y en el lugar de acá tendría que poner menos X, menos 2Y, más 4, con los pares X, Y pertenecientes a R2. Eso es lo que yo tendría que escribir si sigo la estructura de la presentación que escribimos acá, que desde la teoría está fantástico, es re simple, concreto, reducido, fantástico. Para la práctica es conveniente hacer lo que está escrito acá. En vez de escribir X, Y, la ley, coma, con los pares X, Y en el dominio, está bueno separarlo en los pares, perdón, las ternas X, Y, a esto lo llamo Z, y después aclaro quién es Z. Y por supuesto con X, Y en R2, porque no había ningún tipo de restricción. Si lo escribo de esta manera, que parece ser una escritura más larga, realmente que va a ser un beneficio. Porque ahora yo me tengo que concentrar en identificar a todos los puntos en el espacio que verifican esa ecuación. Que podría reescribirla, en vez de esta manera, dejaría este X acá, este Y también del lado de la izquierda, el Z lo dejo, y lo igualo a 4. Los puntos que verifican en el espacio una ecuación como esta, son puntos que los puedo identificar ¿a dónde? ¿En qué tipo de superficie? Un plano, Como que ibas a continuar, no sé. sí, iba a decir el proyectante algo, pero me quedé callado por las dudas. Plano, es un plano. Lo que sí podés hacer del dibujo de este plano es identificar los lugares de corte con cada uno de los ejes cartesianos. Con el eje X, ¿a dónde corta? 4. 4. En el eje Y, 2. 2. 2. Y en el eje Z, 4. 4. Supongamos que esos 4, me quedó medio cortito. 4. Bueno, hacemos el dibujito. Ustedes saben que en álgebra y geometría uno hace el dibujo a veces de ese triángulo, que es algo totalmente acotado, pero es porque estamos dando a entender cuál es la inclinación que el plano tiene en relación a los ejes coordenados. El plano es infinito. Bueno, todo eso está acá. Este es el dibujito del plano, los lugares de corte que habíamos visto, y tengo entonces el dibujo. Cuando uno, en cálculo 1, tenía el gráfico de la función,
¿Qué era lo que me pedían siempre con la gráfica de la función? Que a lo mejor también en cálculo 2, cuando hicimos en esa primera parte de estudio de funciones, una vez que ya tenía el gráfico completo, ¿cuál era una última pregunta que me podían hacer de esa gráfica? Ya había hecho todo, el estudio de la derivada primera, el estudio de la derivada segunda, si tenía asíntotas, si tenía simetrías, volqué todo eso en la gráfica. ¿Qué me podían preguntar después sobre el final, cuando ya tenía el dibujo de la gráfica hecho? Ya sabía identificar los extremos, si había extremo absoluto, mínimo absoluto, relativo, punto de inflexión, yo ya sabía todo. Con la gráfica, ¿qué me pedían? Los límites. No, ya está todo hecho. Está todo hecho. La imagen. Rango. Claro, el rango, la imagen. Entonces, ¿por qué no pensar acá que me pueden pedir lo mismo? Cuando en cálculo 1 me pedían eso, que yo tenía, no sé, me imagino una situación, supongamos que tengo acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, y no sé, se me ocurre un dibujo así, y acá termina. Me quedó ahí medio perpendicular el asunto. Medio feucho. O supongamos que lo hago así lineal. Y hasta acá está el B. El dominio es el intervalo AB. Si yo quería hacer el conjunto imagen, ¿qué tenía que hacer con la gráfica? Hay que buscar la inversa. No, ¿qué inversa? Conjunto imagen quiero. ¿Qué hacía con el dibujito? Buscar el mínimo y el máximo. No sé si necesariamente el mínimo o el máximo. Para buscar la imagen, lo que hacía era a la gráfica de la función proyectarla sobre el eje Y. Y ver sobre el eje Y qué numeritos eran los que quedaban pintados, porque podían ser vistos como la imagen de alguien. Entonces, al hacer esa proyección, supongamos que viene acá, pinto esto, pinto esto, pinto esto, pinto esto. Acá dejaría de pintar, pero lo pinto porque está pintada esta parte. Pinto, pinto, pinto. Y hago esto. Todo lo que me quedaba pintado sobre el eje Y era el conjunto imagen. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es un poco lo mismo con una superficie, que lo que voy a tratar de hacer es visualizar sobre el eje Z qué números sobre el eje Z son los que quedan pintados de esa proyección. Porque yo no me olvido, cuando hablo de una función que en este caso va de R2 a R, y hablamos del conjunto imagen de la función, el conjunto imagen siempre está contenido en el conjunto de llegada. O a lo sumo es igual. Entonces el conjunto de llegada es R. Y la imagen la visualizo en este caso sobre el eje Z. Entonces para este plano, ahí inclinado, totalmente infinito, ¿qué puntos sobre el eje Z quedarían pintados? Todo el eje. Todo el eje. Todo el eje Z. En este caso, el conjunto imagen sería todos los reales. Vamos de a poco. Ahí tenemos. Vamos con otro. Supongamos que yo tengo esta función de dos variables, donde en la ley una de las variables no participa. Puede pasar. ¿Cuántas veces hemos trabajado con funciones de una variable donde la variable no participaba en la ley? F de x igual a 5. Una función constante. La variable no participaba en la ley. Acá puede pasar también, al tener dos variables. Digo, bueno, quiero
encontrar el dominio de esta función, quiero encontrar la gráfica, y después con la gráfica a ver si puedo darme cuenta quién es el conjunto de imagen. El dominio de esta función es todo R2. No hay ningún par para el cual tenga algún problema de hacer la cuenta relacionada con la ley. O sea que el dominio es todo R2. La gráfica, manteniendo la estructura que vimos para el ejercicio anterior, sería el conjunto de ternas X y Z, tal que Z es igual a la ley de la función. Z igual a I cuadrado. Estoy en el espacio, en R3. Que a mí me digan que grafique Z igual a I cuadrado. ¿Qué tipo de superficie es esa? Una parábola. No. Una parábola es una curva. ¿Cómo se llamaban esas superficies que cuando tenía la ecuación que la definía, había una variable que no estaba? ¿Cómo llamábamos a esas superficies? ¿Un cilindro? Un cilindro. En este caso, interpreto que esto es para todo X. Entonces, el dibujo, tengo X, tengo Y, tengo Z. Z igual a I cuadrado en este plano, y Z sería así en ese plano una parábola, en ese plano. Pero cuando sé ahora que es para todo X, lo que tengo que hacer es dibujar esto que es como una canaletita, y que es infinita. Para atrás también se va. Eso sería el dibujo de la gráfica de la función. Esto es un cilindro. ¿Qué sería el conjunto imagen? Los reales positivos. Y 0. Y 0. Pues yo, por decir algo, la imagen de esta función en el origen es 0. O sea que el 0 forma parte del conjunto imagen. El conjunto imagen es desde 0 a infinito. Esta canaletita que se forma, este cilindro, es como que se apoya sobre lo que es el eje X y va para arriba. O sea que valores de Z negativo, esto no va a adquirir nunca. ¿Mm? Bien. Eso es lo que sigue entonces en las diapositivas siguientes. Y vamos con una más. Esta función la trabajamos recién donde le calculamos el dominio. Teníamos acá, esta, que el dominio era esta región acotada, interior a toda una elipse en el plano XY. Así que por arriba de esa región voy a tener la gráfica de esta función. Fíjense, ¿no? Digo, la gráfica, el dominio yo ya lo tenía calculado. La gráfica de esta función va a ser el conjunto de ternas, tales que z es igual a la raíz cuadrada de menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4. Cuando yo tengo esta ecuación, hay veces que no sucede como en el caso anterior, que rápidamente, así como está, identifico la superficie y la grafico. ¿No? A lo mejor entiendo que uno debería repasar toda esa parte de superficie, fue previa al parcial, probablemente no estuvieron estudiando mucho todavía, ahora va a ser el momento. Si la ecuación está así, fácil de identificar, hago la gráfica. En este ejemplo, esta ecuación, así como está, no sé si es tan simple identificar qué tipo de gráfica es la que tengo que hacer. Entonces, una estrategia es elevar al cuadrado miembro a miembro, como sucede acá, y en este caso también acomodar, porque si yo acá elevo al cuadrado miembro a miembro, me queda z cuadrado igual a menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4. Estos dos los traigo para este lado, y es donde queda esta ecuación. Si yo planteara solamente identificar a los puntos que cumplen con esta ecuación,
serían puntos que están en qué tipo de superficie. Necesito que repasen superficies para esto, así que puede ser Un elipsoide. un elipsoide, ¿no? Esa pelota parecida a la de rugby. Pero, si yo grafico toda la elipsoide completa, estaría en un error. Porque cuando yo elevo al cuadrado miembro a miembro, uno puede incorporar lo que serían soluciones extrañas, soluciones que no forman parte del contexto inicial en el que estoy trabajando. Fíjense que acá elevamos al cuadrado miembro a miembro, pero aclaro que los valores de z con los que estoy trabajando son positivos. ¿Por qué? Porque z es igual a una raíz, y la raíz siempre es mayor o igual a 0. Perfecto, eso es lo que tengo que ver. Entonces yo elevo al cuadrado miembro a miembro, fantástico, pero no pierdo de vista de dónde salió eso. Z estaba despejado en función de un resultado que depende de la raíz cuadrada de algo. Eso siempre es mayor o igual a 0. Entonces, cuando yo haga el dibujito de esta elipsoide, en realidad no la dibujo completa, sino que me quedo con el casquetito que tenga que ver de la elipsoide con valores de z mayores o iguales que 0. Así que bueno, ahí, si yo la quisiera hacer a mano, que me va a quedar medio espantoso, sobre el eje X ya habíamos dicho que corta en 2 y menos 2, sobre el Y en 1, menos 1, y en Z acá quedaría a la altura de 2, y ahí hago el dibujito, chan, para atrás, viene para acá, viene para acá, y acá encuentro esta base, donde esta base plana sería el dominio. La gráfica de la función es este casquetito superior del elipsoide. Acá arriba. Lo de abajo no. Ahí lo van a ver un poquito más lindo. Obviamente, el mío es muy abstracto, demasiado. Muy de arte. Y ahí tengo entonces el dibujito de la gráfica de esta función. Bueno, con ese dibujo. ¿Quién es el conjunto imagen? Intervalo 0,2. Todos los puntitos que quedan pintados son todos los que sobre el eje Z se encuentran entre 0 y 2. Muy bien. Ahí va. Bueno, vamos a dar el concepto de curvas de nivel. Vamos a avanzar un poquito más y después seguimos mañana allá en la facu. ¿Qué es una curva de nivel? Una curva de nivel de una función de dos variables es, fíjense lo que dice acá, son curvas cuyas ecuaciones son de la forma f de x igual a k constante. Donde esa constante k, obviamente tiene que ser una constante que mínimamente esté en el conjunto imagen de la función, si no, no tiene sentido. Si bien es la forma en la que el Stewart, ustedes lo pueden ver definido, creo que la forma más correcta de escribirlo es así. Es la curva de nivel de una función de dos variables, el conjunto de pares que pertenecen al dominio de la función, que al momento de calcular la función en todos esos pares, la imagen siempre se mantiene en un mismo valor. Y lo importante de escribirlo de esta manera es darme cuenta que cuando hable de curvas de nivel de una función, las curvas siempre van a estar contenidas en el dominio de la función. Siempre van a ser curvas contenidas en el dominio de la función, o sea que tengo que tener cuidado con eso. Los pares tienen que estar dentro de lo que es el dominio de la función. Gráficamente, ¿cómo se pueden obtener esas curvas de nivel? Este dibujito se supone que debería ser como aclaratorio. Acá tengo en celeste el dibujo de una superficie que es la gráfica de una función, vaya a saber de qué ley, ¿no? Identificar a todos los puntos en el dominio que tienen un mismo valor de imagen sería, la imagen es un valor que lo puedo identificar
perteneciente al eje Z. Ahí es donde identifico a la imagen. Entonces supongamos que, como dice acá, tengo el número 45 como valor de imagen. ¿Qué es lo que hago? Si lo hubiese hecho para funciones de dos variables, de una variable que no tendría sentido hablar de curva de nivel, yo hubiese hecho, perdón, tenía una función así, algo así, ¿no? Me pararía sobre el eje Y, trazaría una recta horizontal e identificaría quiénes son los puntos sobre el dominio de la función que tienen la misma imagen. Ahora hago lo mismo, nada más que ahora, al trazar esa recta, lo que hago es, en vez de trazar una recta, es trazar un plano, que va a cortar a la gráfica de la función. Y lo que hago es, tal cual, proyectar sobre el dominio de la función. Para funciones de una variable, buscaría una recta horizontal que cruce a la gráfica de la función, proyecto esos puntos y encontrarían los puntos que tienen el mismo valor de imagen. En funciones de dos variables, esto que antes era una recta ahora se transforma en un plano horizontal. Me fijaría cuál es el lugar de corte con la superficie gráfica y eso que encuentro como intersección lo proyecto sobre el plano XY porque estoy trabajando sobre un dominio que está contenido en R2. La historia es más o menos la misma. Entonces, en este caso yo me paro en Z igual a 45. A la altura de Z igual a 45, Z igual a 45, trazo un plano. Me fijo qué tipo de curva obtengo en esa intersección y la curva de nivel es ella misma, pero proyectada sobre lo que es el plano XY. Esta. Esa es la curva de nivel. Si me paro más abajo, no sé, no sabría bien ahí cuál es el número, pero si me paro más abajo, la curva que obtengo es esta, para ese valor constante, la proyecto, y acá tengo el dibujito de la curva de nivel, bien acá abajo. Bueno, aparecen estas situaciones de curva de nivel en estas situaciones, cuando uno quiere ver sobre un cierto gráfico de montañas, a donde encuentra sobre una montaña una curva donde la altura de la montaña siempre sea la misma. En funciones que denoten temperatura, las isotermas son curvas sobre las cuales la temperatura siempre se mantiene constante, a modo también de ver que estas curvas de nivel participan en otros contextos que no sean el típico de la gráfica de una función común. Digamos, cuando las funciones identifican o significan algo importante como altura de las montañas o temperaturas en cierta región de un plano, bueno, nos interesa calcular las curvas de nivel, y como en este caso para funciones de temperatura, las isotermas son esos lugares en donde la temperatura siempre se mantiene con un valor constante. Vamos a un ejemplo, y con este en todo caso vamos cerrando, al menos por hoy. Supongamos que volvemos al ejemplo de la función que como gráfica tenía al plano, ¿no? Yo sé que la gráfica de esa función es un plano, ya lo hicimos antes. Si tengo que identificar las curvas de nivel, tendría que identificar el conjunto de los pares que están en el dominio de la función, que en este caso el dominio de la función era todo R2, para los cuales la ley de la función, f de xy, se mantiene constante. De esta situación donde la gráfica, ¿se acuerdan? Hicimos hace un ratito. Era el plano que identificaba z igual a menos x, menos 2y más 4, que lo escribía todo del lado de la izquierda y me quedaba x más 2y más z igual 4. Habíamos dicho, cortaba sobre el eje x en 4, sobre el eje y en 2, sobre el eje z en 4, y ahí hacíamos el trazo de este pedacito de plano en el espacio,
X y Z. Bueno, ¿qué haría yo ahora? El conjunto imagen de esta función, habíamos dicho que era todo R. Todo R, todo el eje Z quedaría pintado. O sea que este valor de K podría ser cualquier número real. Porque tiene que estar en el rango, en el conjunto imagen. Cuando yo ya estoy parada en curvas de nivel, dijimos, la idea visual, gráfica, para encontrar las curvas de nivel sería posicionarme sobre el eje Z y graficar planos de la forma Z igual a constante. El valor de la constante que haya puesto acá. Y piensen un poco, antes de verlo en una gráfica concreta. Si yo este plano lo corto con planos de la forma Z igual a constante, o sea, planos paralelos al plano XY. En la intersección entre la gráfica de esta función y planos de la forma constante, Z igual a constante, ¿qué obtengo? ¿Qué curvas tengo? Recta en el plano. Rectas. Y son rectas, ¿no? Supongamos que acá me paro en un valor de Z específico, lo que voy a encontrar es una recta, que lo que tengo que hacer es proyectarla para encontrar esa recta en el plano XY. Bueno, más o menos la idea visual capaz que uno la tiene, lo que tiene que hacer es concretarla acá. Ahora estoy trabajando con expresiones que son menos X, menos 2Y, más 4 igual K. Yo voy a escribirlo así. K, y en vez de poner el más 4 acá, lo pongo acá. Yo voy cambiando el valor de K. Acá yo ya estoy en R2, ¿eh? Estoy en R2. Voy cambiando el valor de K. Estas son todas rectas. Pero a medida que voy cambiando el valor de K, lo que va cambiando es este número, el K-4. Esta parte no cambia. Todas las rectas entre sí, ¿cómo van a ser? No sé, se me ocurre. Para K igual 0, la curva de nivel que obtengo es la conformada por esta ecuación de recta. Menos X, menos 2Y, igual a 0, menos 4, menos 4. Bien. Para K igual a 2, por decir un valor, la curva de nivel es esta recta que tiene como ecuación menos X, menos 2Y, igual a 2 menos 4 menos 2. Y así puedo seguir con otros valores de K. Estas rectas que voy obteniendo entre sí, ¿cómo son? Paralelas. Serían rectas que tienen el mismo vector normal. Lo que está cambiando es el término independiente. Entonces, entre sí, son todas rectas paralelas. Que está bueno decirlo. Las curvas de nivel de esta función son rectas en el plano que son paralelas entre sí. Por supuesto, el dibujito que les aporto, que está un poquito más aclarado, es esta es la gráfica de la función, la que está en rosa. La vamos cortando con planos de la forma Z igual a constante, y para cada valor de K diferente voy obteniendo cada una de estas rectas, que son todas rectas paralelas entre sí. Bueno, ustedes después, si pueden tener cargado el GeoGebra para mañana, el GeoGebra 3D. En GeoGebra 3D se puede hacer este tipo de gráfica de funciones, así como lo hicimos para las superficies. Pero uno le puede dar el contexto de función. Acá lo que tengo que hacer, por supuesto, es seleccionar que me voy a ir a gráficos 3D. Y le quiero incorporar esta función. Esta. Acá. F de X, y, chan, igual. Menos X, menos 2Y, más 4. Y esa es la ley. Bueno, ahí tengo el dibujito de la gráfica de esta función. Y lo que uno puede hacer es encontrarse con todo este estudio a partir de hacer intersecciones, por ejemplo.
si planteo la intersección z igual a u, z igual a 3, ahí tengo la gráfica del plano, que bueno, podría haber elegido otro color, GeoGebra también, que los eligió los dos iguales. Color amarillo, nada que ver, que sea distinto. Y después, como ustedes saben, marcar la intersección entre las dos, esta superficie y esta. Y esa recta, en realidad, después la tengo que proyectar sobre el plano XY. Aunque si la miro de arriba, tendría ahí el dibujito sobre el plano XY. Bueno, nada. Después seguimos mañana con otras curvas de nivel de otras funciones, así que si pueden tener el GeoGebra mejor, porque la verdad es que la visualización con eso acelera un montón el poder entender todo esto. Bien.